Una niña pobre le pidió a un millonario que la cargara, y en ese instante, él dejó de mirar el reloj. El vestíbulo de la iglesia estaba lleno de gente que iba y venía con vasos de café, bolsas de comida y voces mezcladas en un murmullo constante. Había niños corriendo entre las bancas, voluntarios llamando a unos y a otros, y una fila que parecía no terminar nunca frente a la mesa de ayuda. Afuera, la mañana seguía fría, pero dentro olía a sopa recién servida, a madera vieja y a ropa húmeda secándose poco a poco. William Carter caminaba por ese lugar como si no perteneciera a él. Traje oscuro, abrigo impecable, el paso rápido, la mirada fija en la salida. Todo en él decía lo mismo. No se detiene, no mira dos veces, no pierde tiempo. Era el tipo de hombre que incluso cuando estaba quieto parecía apurado. De esos que entran, resuelven lo que tienen que resolver y se van antes de que alguien tenga oportunidad de pedirles algo más. Tenía la mano cerca del bolsillo del abrigo, el teléfono vibrando apenas contra su pierna, y esa costumbre tan suya de mirar la hora sin necesidad de hacerlo. Ya iba tarde para una reunión, o eso creía. Para él, casi todo era tarde, y entonces una vocecita lo frenó sin que tocara su brazo ni levantara demasiado la voz. Señor. William siguió caminando un par de pasos más antes de notar que nadie más estaba hablándole a su alrededor. Se detuvo por reflejo y miró hacia abajo. La niña tenía no más de 6 o 7 años. Estaba parada junto a una columna, con un suéter demasiado grande y unos zapatos gastados que ya no parecían protegerle bien los pies. Uno de ellos lo tenía apenas levantado, como si apoyarlo por completo le molestara. No lloraba, tampoco hacía drama, solo lo miraba con una calma que no encajaba con su cara pequeña. William parpadeó, confundido por un segundo. Sí, la niña tragó saliva, como si hubiera practicado la frase antes de decirla. ¿Me puede cargar un ratito? A su alrededor, dos personas se giraron. Una mujer dejó de acomodar unas servilletas. Un hombre que cargaba cajas pasó más despacio. William sintió de inmediato esa punzada incómoda que aparece cuando alguien te saca de tu ritmo delante de desconocidos. No era una petición común, no a un hombre como él, y mucho menos en un lugar así. Él bajó la vista otra vez, midiendo la escena sin decir nada. ¿Por qué?, preguntó al fin con la voz serena pero ya endurecida por costumbre. La niña señaló con cuidado su pie. Me duele, mucho, pero solo cuando camino. William no respondió enseguida. Su primera reacción fue la de siempre. Resolver rápido, dar una respuesta breve, seguir su camino. Miró hacia la puerta principal, después hacia el reloj de su muñeca. El gesto fue automático, casi invisible, pero no para ella. La niña lo vio. Yo sé que va con prisa, dijo ella sin cambiar el tono, pero solo un rato. Después sí camino yo. Esa forma de hablar lo descolocó un poco más de lo que habría admitido. No estaba rogando, no estaba suplicando, tampoco parecía estar midiendo cuánto podía sacar de él. Solo le hablaba como si pedir ayuda fuera algo normal, como si él hubiera sido elegido por una razón que solo ella entendía. William soltó una exhalación corta por la nariz. ¿Y por qué yo? La pregunta salió más seca de lo que pensaba. La niña lo miró con una seriedad rara para su edad. Porque usted no está mirando a nadie. La frase cayó entre ellos como una piedra pequeña pero exacta. William no contestó. A su alrededor, la gente seguía moviéndose, pero él ya no sentía el ruido igual. Algo en la respuesta de la niña le había quitado el impulso de apartarse de inmediato. Era absurdo, pensó. Una niña desconocida, un pie lastimado, una iglesia llena de gente, y de pronto él ahí, clavado en el piso como si no supiera qué hacer con las manos. A unos metros, una voluntaria observó la escena con cara de preocupación, aunque no intervino. Otro hombre, con una caja de donaciones en brazos, bajó la mirada y siguió andando. Nadie parecía dispuesto a cargarla. Nadie, excepto tal vez la niña que lo seguía mirando con esa paciencia incómoda. William notó entonces algo más. No tenía solo una molestia en el pie. Tenía ese modo de sostenerse que usan los niños cuando quieren ocultar que algo les duele de verdad.
Un equilibrio torcido, una pierna rígida, el peso descansando más en un lado que en el otro. No estaba inventando nada. ¿Quién te hizo venir sola?, preguntó. Mi mamá está adentro ayudando. Yo salí primero. ¿Y por qué no le pediste a ella? La niña bajó un poco la vista, no por vergüenza, sino como si la respuesta fuera obvia. Porque ella ya carga muchas cosas. William tardó un segundo en entender el sentido completo de esa frase. No sonaba triste, sonaba acostumbrada. Y eso, por alguna razón, pesó más. Una señora mayor que estaba cerca se acercó un poco, como si hubiera notado que la conversación se había vuelto real. Miró a la niña con preocupación y después a William. Se lastimó el pie hace un rato, dijo la mujer, sin esperar a que la niña explicara. En la fila se apretó todo y alguien le pisó. No fue a propósito, pero desde entonces anda cojeando. La niña sintió una sola vez, como si aquello ya estuviera resuelto en su cabeza. Yo puedo caminar, agregó, solo me cuesta. William se pasó la lengua por el interior de la mejilla. Seguía queriendo irse. Se notaba en la tensión de su mandíbula, en la forma en que sus dedos tocaron apenas el borde del abrigo. Pero ya no era una decisión limpia. Ahora había otros ojos encima, algunos curiosos, otros expectantes, y sobre todo esos ojos pequeños esperándolo sin prisa. La mujer mayor volvió a hablar, esta vez con suavidad. Si puede ayudarla, señor, sería mejor, solo hasta que salga de aquí. No parece grave, pero la niña va a tener que caminar un buen tramo. William miró de nuevo el reloj. No por el tiempo, al menos no solo por eso. Era esa sensación incómoda de estar entrando en un terreno que no controlaba. No era dinero, no era trabajo, no era una negociación. Era otra cosa, algo mucho más simple y por eso mismo más difícil de manejar. La niña levantó un poco más el pie, apenas lo suficiente para mostrarle la pequeña hinchazón sobre el empeine. Después lo dejó otra vez en el suelo con cuidado. ¿Me puede cargar solo hasta la salida?, preguntó. William la observó en silencio. Una parte de él ya había decidido que no, que alguien más podría hacerlo, que había personal, voluntarios, otros adultos, cualquier otro. Pero la iglesia parecía haberse vaciado de soluciones en el mismo momento en que ella le habló. Nadie se ofrecía, nadie daba un paso al frente. Entonces la niña añadió, casi en un susurro, no tengo a quién más pedírselo. Eso sí lo hizo detenerse del todo. Había algo en la forma en que lo dijo. No reclamaba lástima, no buscaba conmoverlo con exageración, solo estaba poniendo sobre la mesa una verdad pequeña y dolorosa. William sintió una presión rara en el pecho, una molestia breve que no supo nombrar. No era compasión en el sentido cómodo de la palabra, era algo más incómodo, más personal, como si la niña hubiera tocado un lugar que él llevaba años manteniendo cerrado. Él miró hacia la salida otra vez, luego hacia la niña, y justo cuando parecía que iba a decir que no, ella dio un paso mínimo hacia adelante, con el pie herido, y el gesto le ganó una mueca rápida. Fue tan breve que casi se le habría pasado a cualquiera, pero William lo vio. Vio el dolor cortándole la cara apenas un segundo y escondiéndose después detrás de esa misma calma extraña. Entonces ya no había mucho que discutir. William soltó el aire despacio. «Ven aquí», dijo. La niña parpadeó, como si no hubiera esperado una respuesta tan pronto. Él se agachó un poco, lo justo para estar a su altura. «¿Te duele mucho?» «Sí», respondió ella. William asintió una sola vez. No preguntó nada más. Se quitó el abrigo con un movimiento rápido y lo dejó doblado sobre una banca cercana. Después se arremangó apenas, como si su cuerpo necesitara prepararse para algo que su cabeza todavía no terminaba de aceptar. La niña lo observó en silencio. «¿Puede subir?», preguntó él. Ella dudó apenas un momento, luego se acercó con cuidado. Apoyó primero una mano en su hombro, después la otra. William sintió lo ligera que era cuando él la levantó. No tuvo que hacer fuerza de verdad. Lo que sintió fue otra cosa, la extraña responsabilidad de cargar un cuerpo pequeño que confiaba en él sin saber casi nada de él. Cuando la acomodó sobre su espalda,
La niña rodeó su cuello con los brazos despacio, con cuidado de no apretarlo demasiado. ¿Así está bien?, preguntó ella. Sí. ¿No me voy a caer? No. Fue una respuesta corta, firme, casi automática. Y sin embargo, en el fondo, William se oyó a sí mismo decirla como si fuera más verdad de la que quería admitir. Se enderezó despacio. La iglesia siguió moviéndose a su alrededor, pero ahora todo le parecía un poco más lejano. Algunas personas lo miraron con sorpresa, otras con una expresión difícil de descifrar, esa mezcla de admiración y vergüenza que aparece cuando alguien hace algo sencillo que los demás no hicieron. La niña apoyó la mejilla apenas contra su hombro. «Gracias», dijo. William no respondió enseguida. Echó a andar por el pasillo principal, esquivando a la gente que se apartaba para dejarlo pasar. El peso de la niña no era mucho, pero la sensación sí. Había algo raro en caminar con ella encima, algo que no tenía que ver con la postura ni con el esfuerzo. Era como si el tiempo hubiera perdido un poco de fuerza. Al pasar junto a la mesa de café, una mujer sonrió con delicadeza. Un hombre dejó de hablar a mitad de frase. Un niño que se sostenía de la mano de su madre abrió los ojos con esa fascinación limpia que tienen los pequeños cuando ven algo que no comprenden del todo. La niña notó las miradas. ¿Lo están viendo? Sí, ¿por qué? William pensó en decir algo obvio. Porque eres pequeña, porque nadie espera ver esto, porque él mismo no esperaba hacerlo. Pero al final solo respondió, porque le sorprendió. Ella tardó un segundo en contestar. A mí también me sorprendió. Eso le arrancó a William un gesto casi imperceptible. No una sonrisa completa, pero sí que algo parecido a una grieta. Siguieron avanzando hacia la salida. La luz del mediodía entraba por las puertas grandes de la iglesia y dibujaba una franja clara sobre el piso. Afuera esperaban autos estacionados a ambos lados de la calle, gente hablando en pequeños grupos, el ruido leve de la ciudad que seguía su curso sin enterarse de nada. Cuando estuvieron cerca de la puerta, William sintió que la niña se movía un poco. ¿Está cansado?, preguntó ella. No mucho. Usted sí parece. Él soltó una respiración breve por la nariz, casi una risa contenida. Tienes buena observación. Mi mamá dice que hay personas que caminan tan rápido que parece que quieren ganarle a algo. William bajó apenas la mirada, aunque no podía verla del todo. ¿Y tú qué crees? Que se les olvida respirar. La frase lo alcanzó sin violencia pero de lleno. William siguió caminando, aunque por un instante dejó de pensar en la reunión, en el auto, en todo lo que lo estaba esperando afuera. La voz de la niña, tranquila y sin intención de enseñar nada, había dicho algo demasiado exacto. Llegaron al umbral y el aire frío les golpeó el rostro a ambos. William ajustó el agarre en las piernas de la niña para que no resbalara al bajar el pequeño escalón. Ella se quedó callada un momento, mirando la calle desde arriba de su espalda. ¿Siempre va tan rápido?, preguntó después. Siempre. ¿Y nunca se cansa? William tardó un poco en contestar. Sí, dijo al final, pero no suelo detenerme. La niña apoyó mejor la barbilla en su hombro. Entonces hoy sí se detuvo. La frase fue tan simple que casi sonó inocente, pero a William le dejó una incomodidad extraña, como si acabara de notar algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Siguió caminando hacia donde estaba aparcado su coche, aunque ya no iba pensando con la misma precisión de antes. El conductor, al verlo salir con la niña cargada, abrió los ojos apenas por un segundo antes de recuperar la compostura. «¿Señor?». William no contestó de inmediato. La niña giró la cabeza y miró el auto negro con curiosidad. «¿Es suyo?». «Sí, es bonito». William casi iba a dejarla allí mismo, frente a la puerta del vehículo. Ya había hecho lo que le habían pedido. La había cargado hasta la salida. Podía bajarla, subir al coche y marcharse. Eso sería lo correcto, lo razonable, lo que encajaba con su vida. Pero la niña lo sintió antes que él. «No me baje todavía», dijo en voz baja. «Me falta un poquito». William bajó la vista hacia ella. «¿Un poquito para qué?». Ella no respondió enseguida. Solo siguió mirándolo,
con esa calma inquietante que ya empezaba a desarmarlo más de lo que debía. Luego, como si el asunto fuera lo más normal del mundo, apoyó una mano pequeña sobre su hombro y dijo: «Mi casa no queda lejos. Si quiere, me lleva un rato más». William no dijo nada. La calle siguió con su ruido, los autos siguieron pasando, una puerta se cerró a lo lejos. Pero él ya no estaba del todo en el mismo lugar. Porque en esa frase había algo distinto. No era solo la petición de una niña cansada. Era otra cosa, algo que no encajaba con la lógica simple de ayudar y seguir. Algo que abría una puerta que él no había previsto. Y mientras la miraba desde esa distancia corta, todavía con la niña en la espalda, William Carter entendió que no era el dolor del pie lo que lo tenía quieto. Era ella. Ella no le pidió dinero. Le pidió algo mucho más difícil: que no siguiera de largo. William todavía la llevaba en la espalda cuando cruzaron la calle frente a la iglesia. El ruido de la mañana quedó atrás poco a poco, reemplazado por un silencio distinto, más blando, como si el barrio hablara en voz baja para no romper nada. Las aceras eran angostas, las casas se veían viejas pero cuidadas, y en casi cada porche había una maceta, una silla vacía, una toalla colgada a secar o una bicicleta apoyada contra la pared. Nada brillaba, nada parecía nuevo, pero todo tenía esa clase de orden que no sale de la plata, sino de la costumbre de cuidar lo poco que se tiene. La niña iba tranquila sobre su espalda, con los brazos alrededor de su cuello sin apretar demasiado, como si ya supiera cómo no incomodar a nadie. William avanzaba despacio, aunque no era una palabra que formara parte de su rutina. Estaba acostumbrado a caminar con decisión, a cortar el espacio, a llegar antes que los demás. Pero con ella ahí, cada paso tenía que pensarse un poco más. No porque pesara, sino porque el ritmo cambiaba. El mundo parecía avanzar a otra velocidad. Una niña pobre le pidió a un millonario que la cargara, y en ese instante, él dejó de mirar el reloj. El vestíbulo de la iglesia estaba lleno de gente que iba y venía con vasos de café, bolsas de comida y voces mezcladas en un murmullo constante. Había niños corriendo entre las bancas, voluntarios llamando a unos y a otros, y una fila que parecía no terminar nunca frente a la mesa de ayuda. Afuera, la mañana seguía fría, pero dentro olía a sopa recién servida, a madera vieja y a ropa húmeda secándose poco a poco. William Carter caminaba por ese lugar como si no perteneciera a él. Traje oscuro, abrigo impecable, el paso rápido, la mirada fija en la salida. Todo en él decía lo mismo. No se detiene, no mira dos veces, no pierde tiempo. Era el tipo de hombre que incluso cuando estaba quieto parecía apurado. De esos que entran, resuelven lo que tienen que resolver y se van antes de que alguien tenga oportunidad de pedirles algo más. Tenía la mano cerca del bolsillo del abrigo, el teléfono vibrando apenas contra su pierna, y esa costumbre tan suya de mirar la hora sin necesidad de hacerlo. Ya iba tarde para una reunión, o eso creía. Para él, casi todo era tarde, y entonces una vocecita lo frenó sin que tocara su brazo ni levantara demasiado la voz. «Señor». William siguió caminando un par de pasos más antes de notar que nadie más estaba hablándole a su alrededor. Se detuvo por reflejo y miró hacia abajo. La niña tenía no más de 6 o 7 años. Estaba parada junto a una columna, con un suéter demasiado grande y unos zapatos gastados que ya no parecían protegerle bien los pies. Uno de ellos lo tenía apenas levantado, como si apoyarlo por completo le molestara. No lloraba, tampoco hacía drama, solo lo miraba con una calma que no encajaba con su cara pequeña. William parpadeó, confundido por un segundo. Sí, la niña tragó saliva, como si hubiera practicado la frase antes de decirla. «¿Me puede cargar un ratito?» A su alrededor, 2 personas se giraron. Una mujer dejó de acomodar unas servilletas. Un hombre que cargaba cajas pasó más despacio. William sintió de inmediato esa punzada incómoda que aparece cuando alguien te saca de tu ritmo delante de desconocidos. No era una petición común, no a un hombre como él, y mucho menos en un lugar así. Él bajó la vista otra vez, midiendo la escena sin decir nada.
¿Por qué?, preguntó al fin con la voz serena pero ya endurecida por costumbre. La niña señaló con cuidado su pie. Me duele, mucho, pero solo cuando camino. William no respondió enseguida. Su primera reacción fue la de siempre. Resolver rápido, dar una respuesta breve, seguir su camino. Miró hacia la puerta principal, después hacia el reloj de su muñeca. El gesto fue automático, casi invisible, pero no para ella. La niña lo vio. Yo sé que va con prisa, dijo ella sin cambiar el tono, pero solo un rato. Después sí camino yo. Esa forma de hablar lo descolocó un poco más de lo que habría admitido. No estaba rogando, no estaba suplicando, tampoco parecía estar midiendo cuánto podía sacar de él. Solo le hablaba como si pedir ayuda fuera algo normal, como si él hubiera sido elegido por una razón que solo ella entendía. William soltó una exhalación corta por la nariz. ¿Y por qué yo? La pregunta salió más seca de lo que pensaba. La niña lo miró con una seriedad rara para su edad. Porque usted no está mirando a nadie. La frase cayó entre ellos como una piedra pequeña pero exacta. William no contestó. A su alrededor, la gente seguía moviéndose, pero él ya no sentía el ruido igual. Algo en la respuesta de la niña le había quitado el impulso de apartarse de inmediato. Era absurdo, pensó. Una niña desconocida, un pie lastimado, una iglesia llena de gente, y de pronto él ahí, clavado en el piso como si no supiera qué hacer con las manos. A unos metros, una voluntaria observó la escena con cara de preocupación, aunque no intervino. Otro hombre, con una caja de donaciones en brazos, bajó la mirada y siguió andando. Nadie parecía dispuesto a cargarla. Nadie, excepto tal vez la niña que lo seguía mirando con esa paciencia incómoda. William notó entonces algo más. No tenía solo una molestia en el pie. Tenía ese modo de sostenerse que usan los niños cuando quieren ocultar que algo les duele de verdad. Un equilibrio torcido, una pierna rígida, el peso descansando más en un lado que en el otro. No estaba inventando nada. ¿Quién te hizo venir sola?, preguntó. Mi mamá está adentro ayudando. Yo salí primero. ¿Y por qué no le pediste a ella? La niña bajó un poco la vista, no por vergüenza, sino como si la respuesta fuera obvia. Porque ella ya carga muchas cosas. William tardó un segundo en entender el sentido completo de esa frase. No sonaba triste, sonaba acostumbrada, y eso, por alguna razón, pesó más. Una señora mayor que estaba cerca se acercó un poco, como si hubiera notado que la conversación se había vuelto real. Miró a la niña con preocupación y después a William. Se lastimó el pie hace un rato, dijo la mujer, sin esperar a que la niña explicara. En la fila se apretó todo y alguien le pisó. No fue a propósito, pero desde entonces anda cojeando. La niña sintió una sola vez, como si aquello ya estuviera resuelto en su cabeza. Yo puedo caminar, agregó, solo me cuesta. William se pasó la lengua por el interior de la mejilla. Seguía queriendo irse. Se notaba en la tensión de su mandíbula, en la forma en que sus dedos tocaron apenas el borde del abrigo. Pero ya no era una decisión limpia. Ahora había otros ojos encima, algunos curiosos, otros expectantes, y sobre todo esos ojos pequeños esperándolo sin prisa. La mujer mayor volvió a hablar, esta vez con suavidad. Si puede ayudarla, señor, sería mejor, solo hasta que salga de aquí. No parece grave, pero la niña va a tener que caminar un buen tramo. William miró de nuevo el reloj. No por el tiempo, al menos no solo por eso. Era esa sensación incómoda de estar entrando en un terreno que no controlaba. No era dinero, no era trabajo, no era una negociación. Era otra cosa, algo mucho más simple y por eso mismo más difícil de manejar. La niña levantó un poco más el pie, apenas lo suficiente para mostrarle la pequeña hinchazón sobre el empeine. Después lo dejó otra vez en el suelo con cuidado. ¿Me puede cargar solo hasta la salida?, preguntó. William la observó en silencio. Una parte de él ya había decidido que no, que alguien más podría hacerlo, que había personal, voluntarios, otros adultos, cualquier otro. Pero la iglesia parecía haberse vaciado de soluciones en el mismo momento en que ella le habló. Nadie se ofrecía, nadie daba un paso al frente.
Entonces la niña añadió, casi en un susurro, no tengo a quién más pedírselo. Eso sí lo hizo detenerse del todo. Había algo en la forma en que lo dijo. No reclamaba lástima, no buscaba conmoverlo con exageración, solo estaba poniendo sobre la mesa una verdad pequeña y dolorosa. William sintió una presión rara en el pecho, una molestia breve que no supo nombrar. No era compasión en el sentido cómodo de la palabra, era algo más incómodo, más personal, como si la niña hubiera tocado un lugar que él llevaba años manteniendo cerrado. Él miró hacia la salida otra vez, luego hacia la niña, y justo cuando parecía que iba a decir que no, ella dio un paso mínimo hacia adelante, con el pie herido, y el gesto le ganó una mueca rápida. Fue tan breve que casi se le habría pasado a cualquiera, pero William lo vio. Vio el dolor cortándole la cara apenas un segundo y escondiéndose después detrás de esa misma calma extraña. Entonces ya no había mucho que discutir. William soltó el aire despacio. «Ven aquí», dijo. La niña parpadeó, como si no hubiera esperado una respuesta tan pronto. Él se agachó un poco, lo justo para estar a su altura. «¿Te duele mucho?» «Sí», respondió ella. William asintió una sola vez. No preguntó nada más. Se quitó el abrigo con un movimiento rápido y lo dejó doblado sobre una banca cercana. Después se arremangó apenas, como si su cuerpo necesitara prepararse para algo que su cabeza todavía no terminaba de aceptar. La niña lo observó en silencio. «¿Puede subir?», preguntó él. Ella dudó apenas un momento, luego se acercó con cuidado. Apoyó primero una mano en su hombro, después la otra. William sintió lo ligera que era cuando él la levantó. No tuvo que hacer fuerza de verdad. Lo que sintió fue otra cosa, la extraña responsabilidad de cargar un cuerpo pequeño que confiaba en él sin saber casi nada de él. Cuando la acomodó sobre su espalda, la niña rodeó su cuello con los brazos despacio, con cuidado de no apretarlo demasiado. «¿Así está bien?», preguntó ella. «Sí». «¿No me voy a caer?». «No». Fue una respuesta corta, firme, casi automática. Y sin embargo, en el fondo, William se oyó a sí mismo decirla como si fuera más verdad de la que quería admitir. Se enderezó despacio. La iglesia siguió moviéndose a su alrededor, pero ahora todo le parecía un poco más lejano. Algunas personas lo miraron con sorpresa, otras con una expresión difícil de descifrar, esa mezcla de admiración y vergüenza que aparece cuando alguien hace algo sencillo que los demás no hicieron. La niña apoyó la mejilla apenas contra su hombro. «Gracias», dijo. William no respondió enseguida. Echó a andar por el pasillo principal, esquivando a la gente que se apartaba para dejarlo pasar. El peso de la niña no era mucho, pero la sensación sí. Había algo raro en caminar con ella encima, algo que no tenía que ver con la postura ni con el esfuerzo. Era como si el tiempo hubiera perdido un poco de fuerza. Al pasar junto a la mesa de café, una mujer sonrió con delicadeza. Un hombre dejó de hablar a mitad de frase. Un niño que se sostenía de la mano de su madre abrió los ojos con esa fascinación limpia que tienen los pequeños cuando ven algo que no comprenden del todo. La niña notó las miradas. «¿Lo están viendo?» «Sí». «¿Por qué?» William pensó en decir algo obvio. «Porque eres pequeña, porque nadie espera ver esto, porque él mismo no esperaba hacerlo». Pero al final solo respondió, «porque le sorprendió». Ella tardó un segundo en contestar. «A mí también me sorprendió». Eso le arrancó a William un gesto casi imperceptible. No una sonrisa completa, pero sí que algo parecido a una grieta. Siguieron avanzando hacia la salida. La luz del mediodía entraba por las puertas grandes de la iglesia y dibujaba una franja clara sobre el piso. Afuera esperaban autos estacionados a ambos lados de la calle, gente hablando en pequeños grupos, el ruido leve de la ciudad que seguía su curso sin enterarse de nada. Cuando estuvieron cerca de la puerta, William sintió que la niña se movía un poco. «¿Está cansado?», preguntó ella. «No mucho. Usted sí parece». Él soltó una respiración breve por la nariz, casi una risa contenida. «Tienes buena observación. Mi mamá dice que hay personas que caminan tan rápido que parece que quieren ganarle a algo». William bajó apenas la mirada,
aunque no podía verla del todo. ¿Y tú qué crees? Que se les olvida respirar. La frase lo alcanzó sin violencia pero de lleno. William siguió caminando, aunque por un instante dejó de pensar en la reunión, en el auto, en todo lo que lo estaba esperando afuera. La voz de la niña, tranquila y sin intención de enseñar nada, había dicho algo demasiado exacto. Llegaron al umbral y el aire frío les golpeó el rostro a ambos. William ajustó el agarre en las piernas de la niña para que no resbalara al bajar el pequeño escalón. Ella se quedó callada un momento, mirando la calle desde arriba de su espalda. ¿Siempre va tan rápido?, preguntó después. Siempre. ¿Y nunca se cansa? William tardó un poco en contestar. Sí, dijo al final, pero no suelo detenerme. La niña apoyó mejor la barbilla en su hombro. Entonces hoy sí se detuvo. La frase fue tan simple que casi sonó inocente, pero a William le dejó una incomodidad extraña, como si acabara de notar algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Siguió caminando hacia donde estaba aparcado su coche, aunque ya no iba pensando con la misma precisión de antes. El conductor, al verlo salir con la niña cargada, abrió los ojos apenas por un segundo antes de recuperar la compostura. ¿Señor? William no contestó de inmediato. La niña giró la cabeza y miró el auto negro con curiosidad. ¿Es suyo? Sí, es bonito. William casi iba a dejarla allí mismo, frente a la puerta del vehículo. Ya había hecho lo que le habían pedido. La había cargado hasta la salida. Podía bajarla, subir al coche y marcharse. Eso sería lo correcto, lo razonable, lo que encajaba con su vida. Pero la niña lo sintió antes que él. No me baje todavía, dijo en voz baja. Me falta un poquito. William bajó la vista hacia ella. ¿Un poquito para qué? Ella no respondió enseguida. Solo siguió mirándolo, con esa calma inquietante que ya empezaba a desarmarlo más de lo que debía. Luego, como si el asunto fuera lo más normal del mundo, apoyó una mano pequeña sobre su hombro y dijo, «Mi casa no queda lejos. Si quiere, me lleva un rato más». William no dijo nada. La calle siguió con su ruido, los autos siguieron pasando, una puerta se cerró a lo lejos. Pero él ya no estaba del todo en el mismo lugar. Porque en esa frase había algo distinto. No era solo la petición de una niña cansada. Era otra cosa, algo que no encajaba con la lógica simple de ayudar y seguir. Algo que abría una puerta que él no había previsto. Y mientras la miraba desde esa distancia corta, todavía con la niña en la espalda, William Carter entendió que no era el dolor del pie lo que lo tenía quieto. Era ella. Ella no le pidió dinero. Le pidió algo mucho más difícil, que no siguiera de largo. William todavía la llevaba en la espalda cuando cruzaron la calle frente a la iglesia. El ruido de la mañana quedó atrás poco a poco, reemplazado por un silencio distinto, más blando, como si el barrio hablara en voz baja para no romper nada. Las aceras eran angostas, las casas se veían viejas pero cuidadas, y en casi cada porche había una maceta, una silla vacía, una toalla colgada a secar o una bicicleta apoyada contra la pared. Nada brillaba, nada parecía nuevo, pero todo tenía esa clase de orden que no sale de la plata, sino de la costumbre de cuidar lo poco que se tiene. La niña iba tranquila sobre su espalda, con los brazos alrededor de su cuello sin apretar demasiado, como si ya supiera cómo no incomodar a nadie. William avanzaba despacio, aunque no era una palabra que formara parte de su rutina. Estaba acostumbrado a caminar con decisión, a cortar el espacio, a llegar antes que los demás. Pero con ella ahí, cada paso tenía que pensarse un poco más. No porque pesara, sino porque el ritmo cambiaba. El mundo parecía avanzar a otra velocidad cuando alguien pequeño dependía de que uno no tuviera prisa. A su lado, su chofer caminó un par de metros en silencio, sin atreverse a interrumpir. William miró al frente. ¿Tu casa está muy lejos? La niña negó con la cabeza, aunque él no pudo verla del todo. No, pero con el pie así, se siente más lejos. Eso lo hizo guardar silencio. Había una lógica muy simple en esa frase, y tal vez por eso le quedó dando vueltas. Para ella, las distancias no se medían solo en calles, se medían en dolor, en cansancio,
en ganas de llegar. Pasaron frente a una tienda pequeña con las persianas a medio subir. Un hombre acomodaba cajas de refrescos en la entrada. Una mujer barría la acera de una casa vecina. Dos niños iban corriendo con mochilas muy grandes para su tamaño. Nadie parecía tener prisa por impresionar a nadie. La niña apoyó un poco más la mejilla sobre el hombro de William y habló con esa naturalidad que tenía, como si siguiera una conversación que ya habían empezado hace años. Mi mamá dijo que si alguien me ayudaba, yo tenía que invitarlo a comer. William giró apenas la cabeza, aunque no lo suficiente para verla. ¿A comer? Sí. Eso le arrancó una exhalación breve, casi una risa sin ganas. No porque le pareciera gracioso, sino porque la simpleza de la respuesta no encajaba con nada de lo que él esperaba escuchar. En su mundo, una invitación siempre venía con un interés escondido, una intención, una utilidad. Aquí no. ¿Y tu mamá sabe que me estás llevando a comer así, sin avisarle? La niña respondió enseguida. Sí, porque ella siempre deja comida para uno más. William no contestó de inmediato. No estaba seguro de haber escuchado bien. ¿Siempre? Siempre, repitió la niña. Dice que nunca se sabe quién va a llegar cansado. Él siguió caminando, aunque el peso de esa frase se le quedó en el pecho de una manera que no supo nombrar. Nunca se sabe quién va a llegar cansado. Era una idea tan sencilla que casi resultaba extraña. En su mundo nadie dejaba espacio para lo que no estaba planeado. Todo tenía que estar calculado, cerrado, previsto. Hasta las cenas estaban organizadas con semanas de anticipación. Y aún así, esa mujer que él todavía no conocía parecía vivir con una silla de más en la mesa, como si eso fuera tan normal como respirar. La niña notó que él no respondió y, sin que nadie se lo pidiera, siguió hablando. Mi mamá dice que si uno siempre pone la mesa exacta, nunca alcanza para la sorpresa. William bajó la mirada apenas, aunque seguía sin verla. ¿Y eso te parece bien? Ella tardó un segundo en contestar, como si la pregunta mereciera atención. Sí, porque a veces la sorpresa llega con hambre. Ahora sí, William dejó salir una sonrisa mínima, apenas un gesto con misura de la boca. No duró mucho, pero estaba ahí. Le sorprendió incluso a él. El chofer lo seguía a distancia prudente, caminando junto al borde de la calle. El tráfico era leve en esa parte del barrio. Un autobús pasó dejando un murmullo viejo en el aire. Más adelante, una radio sonaba detrás de una ventana abierta con una canción baja, casi ahogada por el ruido de una licuadora. William sintió algo incómodo en el hombro, un pequeño toque de la niña acomodándose. ¿Le molesta si lo llevo así? ¿Así como? Despacio. Él soltó aire por la nariz. No, es que usted camina como si el suelo le debiera algo. William se quedó quieto medio paso, solo un instante. No por ofendido, por sorprendido. Había escuchado críticas de todo tipo en su vida, pero nunca una así. ¿Qué significa eso?, preguntó. La niña pensó un momento. Que parece que no quiere quedarse donde está. William no respondió. La calle siguió delante de ellos, con su calma de tarde temprana. Casas de ladrillo, cercas bajas, plantas en latas recicladas, una colcha colgando de una cuerda en un patio trasero. Era un mundo tan distinto al suyo que, al mismo tiempo, resultaba más familiar de lo que quería admitir. Porque allí todo parecía hecho para durar, aunque fuera poco. La niña levantó un poco la cabeza. ¿Usted siempre va en coche? Casi siempre. ¿Y nunca camina hasta su casa? William tardó un instante en contestar. No muchas veces porque no lo había pensado en esos términos desde hacía años. Porque no hacía falta. Porque nadie le pedía que lo hiciera. Porque todo estaba diseñado para que él no tuviera que tocar la ciudad de cerca. Pero decirlo así sonaba ridículo incluso en su cabeza. Porque no es necesario, dijo al final. La niña se quedó callada un segundo, como si esa respuesta la hubiera hecho pensar. Mi mamá dice que hay cosas que no son necesarias y aún así hacen bien. Él no respondió. Esa clase de frases, dichas por una niña con los brazos alrededor de su cuello, tenían una manera extraña de entrar sin pedir permiso.
Doblaron por una esquina donde el barrio se volvía todavía más estrecho. Las casas estaban más juntas, los postes tenían viejos avisos pegados encima unos de otros, y en una ventana una mujer regaba una planta con una taza en lugar de una jarra. Todo ahí parecía improvisado, pero no abandonado. Había vida en cada rincón. William sintió como la niña levantaba un poco la mano para señalar. Por ahí. Él giró siguiendo la dirección que ella marcaba. No preguntó nada más. Empezaba a darse cuenta de que ella conocía ese trayecto con una seguridad que no tenía nada que ver con mapas. Lo conocía con el cuerpo, sabía dónde estaba el hueco en la acera, qué portón hacía ruido, en qué esquina había que cruzar con cuidado. Eso también lo desarmó un poco. «Usted no mira mucho para arriba», dijo ella después de unos segundos. William alzó apenas la vista hacia las fachadas gastadas. «¿Y eso te parece importante?» «Sí, porque si uno mira siempre al frente, no ve quién está al lado». La frase cayó suave pero exacta. William no supo qué responder. En otro contexto, habría dicho algo cortante, algo práctico, algo que cerrara la conversación. Pero con ella no encontraba el gesto correcto. Cada comentario de la niña parecía abrir otro espacio dentro de él, uno que no estaba acostumbrado a usar. Siguieron avanzando. William empezó a notar detalles que normalmente habría pasado por alto. Una maceta de albahaca en la ventana de una cocina, un teléfono viejo sobre una mesa de jardín, una bicicleta sin una llanta apoyada junto a una pared pintada hace años. También vio un perro dormido bajo una camioneta, y a una anciana que sonreía desde una mecedora sin decir nada. La niña se movió apenas, acomodándose. «¿Sigue doliendo?» «Un poco, más o menos que antes, menos que en la iglesia». Eso bastó para que él bajara un poco el ritmo todavía más, no por obligación, por cuidado, y esa diferencia, aunque él todavía no la nombrara, era nueva. La niña apoyó una mano pequeña sobre su hombro. «No tiene que ir tan rápido». William miró el borde de la calle delante de ellos. «No estoy corriendo». Ella soltó una risita bajita. «No, pero tampoco está caminando». Él no pudo evitar soltar una risa apenas más real esta vez. Apenas un sonido casi escondido. «¿Cómo sabes tanto? Porque escucho». Esa respuesta lo dejó callado. La mayoría de las personas que él conocía hablaban para ser oídas, no para escuchar. En cambio, la niña parecía oír las cosas que nadie decía. El cansancio en la voz, la prisa en los pasos, el alivio cuando alguien se detenía. Tal vez por eso lo había elegido a él. No porque fuera amable, ni porque pareciera fácil, sino porque en algún punto había visto algo que él mismo ya no veía. Llegaron a una calle más angosta, donde el asfalto estaba un poco roto en los bordes. Allí los árboles daban sombra sobre las fachadas y el aire se sentía más fresco. Un grupo de niños jugaba con una pelota desinflada al final de la... Uno de ellos se detuvo a mirar a William cargando a la niña, pero no dijo nada. Solo sonrió como si entendiera que estaba viendo algo importante, aunque no supiera qué. William siguió caminando. La niña habló otra vez, ahora con un tono casi confidencial. «Mi mamá siempre dice que la gente buena no siempre es la que más tiene». William no contestó, pero esa frase se le quedó pegada. Ella continuó. «Dice que hay gente con mucho dinero que nunca ayuda a nadie. Y gente que casi no tiene nada, pero siempre aparta un plato por si alguien llega». Él sintió ese comentario en un sitio incómodo. No porque lo acusara directamente, sino porque sonaba demasiado parecido a una verdad que él había preferido no mirar de frente. ¿Tu mamá habla mucho de eso? ¿Sí? Porque mi papá decía que uno se da cuenta de quién es la gente cuando tiene que compartir. William no supo si debía preguntar por el padre. La forma en que la niña lo mencionó fue tranquila, pero no vacía. Había una ausencia ahí, sutil, presente. Una especie de espacio invisible en la conversación. Él decidió no tocarlo todavía. En cambio, preguntó algo distinto. «¿Y qué decía tu mamá sobre los extraños?» La niña tardó un poco en responder. Después, con una voz más suave, dijo que los extraños pueden dejar de serlo si uno les ofrece una silla.
William bajó la mirada hacia el suelo por un segundo. Aquello le molestó menos de lo que le conmovió. No sabía cuándo había dejado de pensar en el coche que había quedado atrás. Tampoco cuándo el teléfono había dejado de importarle. Lo que sí notó fue que el barrio había empezado a desatar algo dentro de él, poco a poco, sin hacer ruido. Cada casa, cada ventana, cada gesto simple parecía estar diciéndole la misma cosa. Aquí la vida no se corre, se comparte. Entonces la niña señaló otra vez, ya casi. William levantó la vista y vio al final de la cuadra una casa modesta, pintada de un color claro ya gastado por el sol. El porche era pequeño, pero estaba limpio. Había una silla mecedora en una esquina, una maceta junto a la puerta y un pequeño felpudo algo deshilachado. Nada llamativo, nada lujoso. Y sin embargo, el lugar tenía una presencia que lo hizo frenar por dentro antes incluso de llegar. ¿Es esa?, preguntó. Sí. Su voz no cambió, pero algo en ella se volvió un poco más cálido. William siguió caminando hacia allí y mientras se acercaba comprendió, sin haberlo decidido todavía, que no iba a ser una visita breve ni simple. No era solo dejarla en casa. Era entrar, aunque fuera un momento, en la vida de alguien que parecía haberle hecho espacio antes de conocerlo. La niña se inclinó apenas hacia un lado para ver mejor la puerta. Mi mamá va a abrir como si ya supiera que venimos. ¿Y sabe? Claro, dijo ella, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Cuando uno invita comida, tiene que estar preparado para los pasos. William no respondió. El silencio se fue haciendo más pesado a medida que se acercaban a la entrada. No era incomodidad, exactamente. Era una especie de expectativa que no venía de él, pero ya lo había alcanzado. La niña respiró hondo, más por costumbre que por necesidad. ¿Usted va a entrar? William miró la puerta, después la fachada sencilla, después la mano pequeña apoyada en su hombro. Eso depende de si tu mamá sigue teniendo comida para uno más. La niña sonrió, segura. Siempre tiene. Y en ese instante, William sintió algo que no supo nombrar del todo. La sospecha de que no estaba a punto de visitar una casa cualquiera, sino de cruzar una línea que ya no iba a poder fingir que no existía. Entonces llegaron al umbral, y antes de que él pudiera decidir si seguir o quedarse quieto, la puerta comenzó a abrirse. En una casa pequeña, un millonario descubrió que el asiento extra en la mesa no era cortesía. Era una forma de vivir. Cuando William cruzó el umbral, la noche ya había empezado a caer sobre el barrio. Desde la puerta, la casa parecía todavía más humilde que desde la calle. Paredes gastadas por el tiempo, un piso que crujía apenas al caminar, una lámpara cálida encendida en la sala y el olor de comida recién hecha flotando en el aire, como si hubiera estado esperándolo desde antes de que llegara. La madre de la niña estaba de pie junto a la mesa. No era una mujer grande ni imponente, pero tenía esa presencia tranquila de quien está acostumbrada a sostener una casa entera sin hacer ruido. Se secó las manos en un paño de cocina, lo dejó doblado sobre la encimera y lo miró a él con educación, sin apuro, sin esa incomodidad exagerada que solía aparecer en las personas cuando descubrían quién era. Buenas noches, dijo ella. William respondió con una leve inclinación de cabeza. Gracias por recibirme. La mujer asintió apenas, como si la cortesía fuera algo natural y no un acto extraordinario. La niña me contó lo del pie, dijo ella, mirando de reojo a su hija, y también que usted tuvo la amabilidad de traerla. La pequeña, que ya se había quitado la zapatilla y estaba sentada a medias en la silla más cercana, levantó la vista con una seriedad casi orgullosa. Sí, mamá. Él me cargó. William notó que la mujer no exageró la sorpresa ni convirtió el gesto en algo enorme. Solo lo recibió. Eso, en un mundo como el suyo, tenía más peso que cualquier agradecimiento desbordado. Entonces siéntese, le dijo ella, señalando la tercera silla junto a la mesa. La cena ya está lista. William dudó un segundo, no por desconfianza, sino porque aquella invitación tenía una forma distinta de tocarlo. En su vida, sentarse a una mesa siempre significaba algo pactado, medido, útil.
Aquí no había ceremonia, solo había espacio. La mesa era pequeña, de madera oscura, con marcas de uso en la superficie y una tela doblada al centro que seguramente había sido colocada con cuidado para disimular una grieta vieja. Había 3 platos, 3 vasos y una canasta de pan que parecía demasiado sencilla para ser importante, pero no lo era. Todo estaba puesto con una delicadeza silenciosa, como si la familia entendiera que aunque no hubiera abundancia, la cena merecía respeto. William se sentó. La silla protestó apenas bajo su peso, un sonido breve que hizo que la niña sonriera de lado. No se burló, solo observó como quien descubre algo nuevo en un adulto. La madre sirvió primero a su hija, después a él. Luego se sirvió ella al final, sin marcar diferencia, sin tratarlo como invitado de honor y sin hacerlo sentir fuera de lugar. Había en ese gesto una dignidad que William reconoció de inmediato, aunque no pudiera explicarla en voz alta. En el plato tenía pollo, un poco de arroz, verduras salteadas y una porción de pan tibio. Nada sofisticado, nada pensado para impresionar, pero olía bien, de verdad bien, como comida hecha para alimentar, no para lucirse. William miró la mesa, luego la cocina abierta, luego la mujer que regresaba con una jarra de agua. No era necesario que preparara todo esto, dijo él. La madre dejó la jarra en el centro y se sentó por fin. Claro que era necesario, respondió con calma. Usted ayudó a mi hija. La niña, que ya estaba arrancando un pedazo de pan, con ambas manos intervino sin levantar la voz. Mamá siempre dice que ayudar no se agradece con prisa. William la miró un instante. La frase, dicha por una niña que apenas le llegaba al hombro cuando estaba de pie, sonó más sabia de lo que debería. Él tomó los cubiertos y se quedó quieto un momento, como si de pronto no supiera bien qué hacer con tanta normalidad. La madre lo notó pero no lo hizo sentir observado. Si quiere, antes de comer puede lavarse las manos en el lavabo del fondo, dijo. Estoy bien, gracias. Ella aceptó la respuesta sin insistir. Comieron en silencio durante unos segundos. No un silencio incómodo, sino uno real. De esos que no se llenan porque nadie siente la obligación de taparlos. El sonido del tenedor contra el plato, la respiración suave de la niña, el pequeño crujido del pan al partirse. Todo eso tenía una intimidad rara, casi desarmante. William no recordaba la última vez que había cenado en una casa donde nadie intentara venderle nada, pedirle algo o impresionar a nadie. La niña fue la primera en romper la quietud. ¿Siempre cena tan rápido?, preguntó. William alzó la vista apenas. No necesariamente, pues parece que sí. La madre bajó los ojos al plato y un destello breve de sonrisa le cruzó el rostro. William notó que aquella niña tenía la facilidad peligrosa de decir lo que otros callaban. Trabajo mucho, dijo él al final, con una neutralidad ensayada. ¿Todos los días?, preguntó ella. Casi todos. La niña apoyó el codo en la mesa con una naturalidad que a cualquier otro adulto le habría parecido una falta de modales, pero en ella se veía natural, como una forma de sostener mejor la curiosidad. ¿Y cuándo descansa? William se quedó un segundo sin responder. La pregunta era simple. El problema era que no tenía una respuesta limpia. Cuando puedo, dijo. Ella lo pensó un instante masticando despacio. Eso no suena a descansar. La madre levantó la vista entonces, esta vez sí mirando a William con atención, no con juicio. Solo con esa mirada quieta de quien entiende que algunas preguntas no nacen de la mala educación, sino de la sinceridad. Él dejó el tenedor a un lado un momento. Es lo que hay, respondió. La niña inclinó la cabeza. Mi mamá dice que cuando algo es lo que hay, casi siempre significa que alguien ya se acostumbró a vivir cansado. La mujer soltó una exhalación mínima, no para regañarla, sino como si reconociera la precisión de la frase. Después tomó agua con calma. William no respondió enseguida. Miró el plato, luego la ventana, donde la noche ya había oscurecido del todo la calle. En otro contexto aquella observación le habría parecido insolente. Aquí no. Aquí sonaba demasiado verdadera como para rechazarla. ¿Y usted?
preguntó la niña de pronto. ¿Siempre anda así? ¿Así como? Como si no tuviera tiempo. William casi sonrió, pero no lo hizo. Supongo que sí. ¿Y por qué? La pregunta quedó suspendida. La madre iba a intervenir, quizá para darle una salida amable a la conversación, pero no lo hizo. Se limitó a mirar a su hija con paciencia, como si supiera que ahí había algo importante y que no convenía cortar el hilo. William dejó el vaso en la mesa. «Porque hay cosas que atender», dijo. La niña lo observó con una seriedad extraña para su edad. «¿Más importantes que cenar?» Él tardó un poco en contestar. «A veces, más importantes que descansar». William bajó la mirada hacia sus manos. Las tenía limpias, bien cuidadas, pero en ese instante le parecieron las manos de alguien que no había hecho nada verdaderamente útil en mucho tiempo. «No siempre», admitió. La madre, que hasta entonces había permanecido callada, habló por fin. «A veces creemos que si no seguimos moviéndonos, algo se rompe». William alzó la vista hacia ella. «¿Y no es así?» Ella negó despacio, sin dramatismo. «A veces lo que se rompe es otra cosa. Uno mismo, por dentro». La frase cayó entre los tres con un peso sereno. William no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Había algo en la forma en que esa mujer hablaba sin imponerse, que le obligaba a quedarse en la conversación, aunque hubiera querido escapar. La niña tomó otro trozo de pan y después de morderlo volvió a hablar. «¿Por qué nadie más me cargó?» William la miró de inmediato. «¿Qué?» «En la iglesia». Se encogió un poco de hombros. «Había gente, pero usted fue el único». La madre se quedó inmóvil apenas un segundo. William entendió entonces que la pregunta no venía de la queja, sino de una lógica infantil que todavía no sabía fingir indiferencia. «La gente estaba ocupada», dijo él. «Yo también estaba ocupada», replicó ella. «Con mi pie». La madre bajó la mirada, casi derrotada por lo obvio de la respuesta. William dejó escapar una respiración corta por la nariz. No era risa, pero se acercaba. «Supongo que sí», admitió. La niña lo miró como si esa respuesta no bastara. «Entonces, ¿nadie más quiso detenerse?» William no contestó de inmediato, porque la verdad era incómoda. Nadie quiso o nadie se permitió querer. En su mundo, detenerse era perder ventaja, mirar a un lado era retrasarse y ayudar a alguien si no tenía utilidad clara casi siempre se posponía. Pero decir eso en aquella mesa habría sonado más frío de lo que era capaz de soportar. «No lo sé», dijo al final. La niña pareció aceptar esa honestidad con más facilidad que una explicación completa. La madre sirvió más arroz en el plato de su hija. «A veces la gente mira el dolor, pero sigue caminando», dijo ella sin señalar a nadie en particular. William sostuvo la vista en su comida. «Sí, no siempre por crueldad», añadió la mujer. «A veces por costumbre». Él entendió que no estaba justificando nada, solo nombrando algo que él conocía demasiado bien. La niña se limpió un poco la boca con la servilleta y luego preguntó, casi como quien pregunta por el clima. «¿Y usted siempre ayuda así?» William la miró, confundido. «¿Así como?» «Sin conocer». Él no respondió al instante. Levantó el vaso, bebió un sorbo de agua y lo dejó otra vez en la mesa. El gesto le dio unos segundos para ordenar la respuesta, pero la verdad no se ordenaba tan fácil. «No suelo hacerlo», dijo, al final. «¿Por qué no?» Él apretó ligeramente la mandíbula. «Porque la mayoría de las veces la gente espera algo a cambio». La niña pareció pensar eso con atención. «¿Y yo le estoy pidiendo algo?» «No». «Entonces no entiendo por qué lo dice». William sostuvo su mirada. En otra habitación, con otra gente, esa clase de conversación le habría parecido absurda. Pero allí, frente a una mesa pequeña y una niña con el pie lastimado, se sentía más cercano a la verdad que en cualquiera de sus oficinas. «Porque estoy acostumbrado a que todo tenga un precio», dijo. La niña parpadeó una vez. «Mi mamá dice que el cariño no». La mujer no corrigió a su hija, solo siguió comiendo con calma, como si esa frase formara parte del menú de la noche. William apartó la vista por un momento. Sintió algo raro en el pecho, una presión suave, más incómoda que dolorosa.
Era la clase de emoción que no se deja nombrar de inmediato porque uno lleva demasiado tiempo sin practicarla. La conversación siguió, pero más despacio. La niña le preguntó si su casa era grande. Él respondió que sí. Ella quiso saber si tenía más de un baño. Él dijo que sí otra vez. Ella se quedó pensativa. Entonces debe perderse rápido cuando juega a esconderse. William soltó una risa corta involuntaria. La madre también sonrió esta vez, sin mirar a nadie en particular. No creo que juegue a eso, dijo ella. No, aceptó la niña. Pero podría. Hubo una pausa, de esas que no están vacías sino no llenas de algo que todavía no se atreve a salir. William tomó otro bocado. La comida era sencilla, pero estaba hecha con una atención que él no había recibido en mucho tiempo. No atención de servicio, sino de cuidado. Había una diferencia enorme entre ambas, y esa noche la estaba aprendiendo sin que nadie la explicara. La madre observó cómo él dejaba el tenedor en el borde del plato, con la misma precisión con la que probablemente manejaba todo en su vida. «Usted parece cansado», dijo ella al fin. William alzó apenas la vista. «No estoy acostumbrado a que me lo digan». «Eso no responde». Él sostuvo la mirada un instante, luego bajó los ojos. «Lo estoy», admitió. La niña abrió mucho los ojos, como si esa confesión la sorprendiera de verdad. «¿Y por qué no se detiene?» William tardó más en responder que antes, porque no sabía cómo, porque siempre había sido el hombre que seguía, el que resolvía, el que no se permitía el lujo de frenar. Porque en su cabeza detenerse era una forma de perder control, y perder control era algo que había aprendido a evitar con la misma disciplina con la que otros evitaban una enfermedad. Pero no dijo nada de eso. «No sé», respondió, y esa vez sonó sincero. La madre inclinó apenas la cabeza, aceptando la respuesta como se acepta una verdad difícil pero real. La niña, en cambio, lo miró con una ternura inesperada. «Entonces debería aprender». William la miró con cuidado. «¿Y tú cómo aprendiste a decir esas cosas?» Ella se encogió de hombros. «Mi mamá habla así. Yo solo lo repito mejorado». La madre soltó una risa breve, cansada y cálida al mismo tiempo. Y por primera vez desde que William había entrado en aquella casa, el ambiente dejó de sentirse como una visita. Empezó a parecerse a algo más cercano. No a pertenencia, todavía no, pero sí a una pausa real. La cena siguió avanzando. El plato de la niña quedó casi vacío. El de William, por primera vez en mucho tiempo también. Él no sabía si era el hambre o la tranquilidad, pero comió más de lo que esperaba. En algún momento la niña apoyó el codo sobre la mesa otra vez y lo miró con esos ojos demasiado despiertos. «¿Nunca nadie le pregunta cosas como las que yo pregunto?» William soltó aire despacio. «No». «¿Y por qué?» «Porque no suelen ser tan directas». Ella frunció el ceño, como si esa explicación le pareciera incompleta. «No, digo porque nadie le pregunta de verdad». Él se quedó inmóvil. La madre dejó de mover la cuchara un instante. Nadie dijo nada. En esa pregunta pequeña había entrado una cosa grande, una de esas que no hacen ruido, pero cambian el aire de la habitación. William miró la mesa, la jarra de agua, el pan, las manos de la mujer, el pie herido de la niña descansando con cuidado bajo la silla, y entendió que llevaba años viviendo rodeado de gente que hablaba de él sin preguntarle nada. «Porque no están acostumbrados a hacerlo», dijo al fin. La niña se quedó pensándolo. «Eso debe sentirse solo». Él no respondió enseguida. Sintió que cualquier palabra sonaría demasiado pequeña. La madre fue la primera en romper el silencio. «A veces la compañía no se nota si viene con prisa», dijo. William la miró. Ella no parecía buscar conmoverlo. Solo estaba diciendo algo que conocía. La niña asintió como si aquello cerrara una idea que llevaba rato armando. «Entonces usted necesita comer más lento», concluyó. William la observó y esta vez sí dejó ver algo parecido a una sonrisa. «¿Eso crees?» «Sí». «Así las personas alcanzan a quedarse un poco». La frase se quedó suspendida en la mesa. La madre no intervino. El tic suave del reloj de cocina llenó el espacio por un momento. Afuera
Alguien pasó por la acera y el ruido de sus pasos se perdió rápido en la noche. William sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba siendo empujado hacia el siguiente minuto. La niña terminó su agua y apoyó el vaso con cuidado. ¿Volverá a vernos?, preguntó de pronto. La pregunta salió limpia, sin presión, pero tocó algo en William que todavía no sabía nombrar. Él miró a la madre primero. Ella no sonrió, no lo animó, no le dio salida. Solo lo observó con una calma serena, como si entendiera que la respuesta no tenía que ser perfecta, solo honesta. William volvió la vista hacia la niña. No lo sé, dijo. Ella aceptó eso sin decepción visible. Solo hizo un pequeño gesto con la cabeza. Está bien, pero si vuelve, la próxima vez no coma tan rápido. William soltó una exhalación baja. Lo intentaré. La madre recogió los platos vacíos con movimientos tranquilos. No tiene que prometer demasiado, dijo ella. A veces basta con quedarse un poco más de lo previsto. William no respondió, pero esas palabras se le quedaron adentro con una facilidad incómoda. La niña ya estaba más relajada. Había dejado de moverse tanto y apoyaba la espalda en la silla con un cansancio suave. A mí me gusta cuando la gente se queda, murmuró. William la miró de reojo. ¿Sí? Sí. Porque cuando se van corriendo, uno siente que estorbó. La madre cerró los ojos apenas, como si esa frase le doliera un poco y al mismo tiempo la confirmara. William sintió el golpe de esas palabras con una claridad inesperada. No porque lo acusaran a él directamente, sino porque desnudaban una verdad demasiado conocida. La mayoría de las veces, él había vivido exactamente así, como alguien a quien no le permitían estorbar y que por lo mismo había aprendido a no quedarse. Ya no tenía hambre. O tal vez sí, pero de otra cosa. La madre volvió a sentarse, esta vez con una taza entre las manos. ¿Quiere café?, preguntó. William dudó un instante. Sí, gracias. Ella se levantó sin prisa. La niña aprovechó ese momento para girarse hacia él. ¿Le duele estar mucho tiempo sentado? No. ¿Le duele algo aunque diga que no? William sostuvo su mirada. Esa pregunta sí que lo dejó sin defensa. A veces, admitió, ella se quedó muy quieta como si esperara más. ¿Y qué hace cuando duele? La respuesta correcta habría sido simple. Trabaja, sigue, resuelve, olvida. Pero frente a esa niña con el pie lastimado y la honestidad desarmante, la respuesta verdadera sonó más frágil. Sigo, dijo. Ella bajó la vista a su propio plato y luego lo volvió a mirar. Eso no siempre ayuda. William no discutió. La madre regresó con el café y lo dejó frente a él. El aroma subió cálido, suave, casi doméstico. William tomó la taza con ambas manos, más por inercia que por necesidad. Sintió el calor en los dedos. Mi mamá también sigue, dijo la niña mirando a la mujer. Pero cuando le duele se sienta un rato conmigo. La madre la miró de una manera que no era exactamente ternura, aunque la contenía. Porque a veces sentarse es la única forma de no romperse, dijo. William bajó la vista al vapor del café. Esa frase, tan sencilla, tuvo el efecto extraño de una verdad que por fin encuentra dónde caer. Nadie en su mundo hablaba así. Nadie allí lo había invitado a sentarse, a permanecer, a ser visto sin función. Y sin embargo, en esa mesa pequeña, con una lámpara tibia sobre la madera gastada, algo dentro de él empezó a aflojarse despacio. No de golpe, solo un poco, lo suficiente para que notara que llevaba demasiado tiempo apretado. La niña lo observó en silencio unos segundos. Luego le preguntó casi en susurro. ¿Usted cree que si una persona siempre está ocupada, deja de notar cuando alguien la necesita? William no respondió enseguida. Miró la taza. Pensó en reuniones, llamadas, pantallas, horarios, pisos altos, puertas automáticas, autos oscuros, nombres pronunciados con deferencia. Pensó en todo lo que había construido alrededor de sí mismo para no tener que mirar demasiado de cerca, y entendió que la pregunta no era sobre los demás, era sobre él. Sí, dijo al fin, creo que puede pasar. La niña asintió, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Entonces no es tan bueno estar siempre ocupado. William bajó la mirada y esta vez sí dejó escapar una sonrisa breve, cansada, verdadera.
No, no lo es. La madre no dijo nada, solo siguió a su hija con la mirada, luego a William, como si viera en ambos algo que estaba cambiando de forma lenta pero segura. En la cocina, el agua empezó a hervir otra vez para más café. Afuera, la noche seguía cerrándose sobre el barrio, pero dentro de la casa la luz seguía cálida, quieta, suficiente. William apoyó la taza sobre el plato, ya no pensaba en el reloj. Y eso, para él, era casi una forma de perder el equilibrio. Pero no se movió para recuperarlo. Se quedó allí, escuchando a la niña hablar de una maestra que hacía preguntas raras, escuchando a la madre responder con esa paciencia sin espectáculo, escuchando el sonido de una casa pequeña funcionando como si el mundo entero pudiera sostenerse con muy poco. Y por primera vez en mucho tiempo, William Carter no sintió ganas de irse enseguida. Solo no sabía todavía qué hacer con eso. A la mañana siguiente, William hizo algo que no estaba en ninguna de sus costumbres. Miró el reloj, lo ignoró y aún así salió de casa antes de tiempo. No había dormido bien. Eso era lo extraño. No por una pesadilla, ni por una preocupación de negocios, ni por alguna llamada que lo hubiera dejado inquieto. Había algo mucho más simple y, por eso mismo, más incómodo. La imagen de esa mesa pequeña seguía volviendo, la voz de la niña, la calma de la madre, el calor de una casa donde nadie parecía tener prisa por demostrar nada. William se quedó un momento frente al ventanal de su apartamento, con la ciudad todavía medio dormida extendiéndose bajo él. Tenía el café intacto sobre la mesa, el traje ya puesto, el día, en teoría, perfectamente encaminado. Pero había una resistencia rara en su cuerpo, como si una parte de él no quisiera volver a ponerse la armadura de siempre. Al final tomó el saco, llamó al chofer y dijo una sola cosa: «No vayamos a la oficina todavía». El hombre, acostumbrado a que William hablase con precisión quirúrgica, tardó apenas un segundo en responder. «¿A dónde entonces, señor?». William miró hacia la ventana, como si la respuesta estuviera esperándolo afuera. «A la casa de la niña». El trayecto fue silencioso. La ciudad empezó a despertar entre semáforos y persianas que se levantaban, entre vendedores acomodando cajas y personas que caminaban con la cabeza baja, cada una atrapada en su propio reloj. William veía todo eso desde el asiento trasero y, por primera vez en mucho tiempo, no lo sintió como ruido. Lo sintió como vida. No sabía bien por qué regresaba. Si le hubieran preguntado la noche anterior, habría dicho que por cortesía, quizá por gratitud, tal vez por curiosidad. Pero mientras el auto avanzaba hacia ese barrio, comprendió que ninguna de esas palabras alcanzaba. No era solo curiosidad, era algo más cercano a la necesidad. Cuando el coche dobló la última esquina, la casa apareció igual que la víspera, modesta, discreta, con esa dignidad callada que no necesitaba arreglos. El chofer detuvo el auto a unos metros. William no bajó enseguida. Se quedó observando la puerta, las cortinas corridas a medias, el pequeño porche barrido con cuidado. Todo parecía quieto, pero no vacío. Respiró hondo y salió. El aire de la mañana era más fresco que la tarde anterior. Caminó hacia la entrada con pasos medidos, aunque no del todo seguros. Levantó la mano para tocar la puerta, pero antes de que lo hiciera, ésta se abrió. La niña estaba ahí, no sorprendida, no confundida. Solo con esa expresión serena que tienen algunos niños cuando están seguros de algo que los adultos todavía no entienden. «Sabía que volvería», dijo ella. William se quedó inmóvil por un instante. «¿Sí?». La niña asintió, como si la pregunta fuera un trámite innecesario. «Le dije a mi mamá que usted iba a regresar». Detrás de ella apareció la madre, secándose las manos con el mismo paño de cocina de la noche anterior. Cuando vio a William, no mostró alarma ni incomodidad. Solo una pequeña pausa, la clase pausa que nace cuando alguien deja de ser un extraño. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días». La mujer abrió la puerta un poco más. «Pase». William entró y sintió de inmediato el mismo calor suave de la noche anterior. No era solo la temperatura de la casa, era otra cosa,
Algo en el modo en que ese lugar recibía a la gente, sin prisa, sin ceremonia, sin obligar a nadie a fingir. La niña caminó hacia la mesa con cuidado, todavía cojeando un poco, aunque menos que antes. William la siguió con la vista. ¿Te duele menos?, preguntó. Ella levantó un poco el pie, como mostrando un dato evidente. Sí, ya no tanto. La madre dejó una taza sobre la mesa y se volvió hacia él. No tenía que venir, dijo, pero lo hizo sin reproche. William miró la taza, luego a ella. Lo sé. Hubo un silencio breve, de esos que no pesan, pero sí revelan. La niña se sentó y comenzó a desatar con paciencia la cinta de una pequeña libreta que había dejado cerca del plato. William la observó un momento. Había algo desarmante en la naturalidad con la que lo había recibido, como si su presencia allí no fuera un evento, como si simplemente hubiera terminado por hacer lo que era lógico. Mi mamá dijo que si volvía, le iba a dar café, anunció la niña. La madre soltó una exhalación apenas visible. Yo no dije eso exactamente. Sí lo dijiste, replicó la pequeña, sin perder la calma. Dijiste que probablemente vendría. La mujer negó con una media sonrisa, y William notó algo nuevo en su rostro. La noche anterior todavía había una pequeña distancia, una reserva suave. Ahora no. Ahora lo miraba como se mira a alguien que eligió entrar otra vez por la misma puerta. ¿Quiere sentarse?, preguntó ella. William asintió y se quitó el saco. El gesto fue simple, pero en él había algo distinto, como si por un instante dejara de representar a un hombre ocupado, como si aceptara, aunque fuera por unas horas, que podía estar en otro ritmo. Se sentó en la misma silla de la noche anterior. La madera volvió a quejarse apenas bajo su peso. La niña lo notó y bajó la vista para ocultar una sonrisa. La silla sigue sonando, dijo. Parece que me reconoce, respondió William sin pensar. La niña alzó la cabeza, interesada. Entonces ya es su silla. William no contestó de inmediato. Esa forma de decirlo, tan sencilla, tuvo más peso del que debería. Como si en esa casa las cosas no se prestaran por obligación, sino que se compartieran hasta que empezaban a pertenecer un poco. La madre le sirvió café y luego, sin hacer anuncios, colocó una pequeña fuente con pan tostado en el centro de la mesa. Pensé que quizá querría desayunar algo antes de irse. William miró el pan, la mantequilla, la mermelada en un tarro de vidrio. Todo tan elemental que resultaba casi ofensivo comparado con los desayunos que solían prepararle en su mundo. Bandejas perfectas, fruta cortada en formas exactas, café servido por manos que no decían nada. Aquí había otra clase de cuidado. Gracias, dijo él. Ella inclinó apenas la cabeza como si el agradecimiento no fuera necesario, pero sí apreciado. La niña abrió su libreta y la puso sobre la mesa. Ayer dibujé esto, Dijo. William se inclinó un poco. En la hoja había una escena sencilla. Una mesa, 3 figuras y una cuarta que entraba por la puerta. No estaban detalladas, pero el mensaje era claro. Él se quedó mirándolo unos segundos más de la cuenta. Ese soy yo, dijo, señalando la figura más alta. Sí, y este eres tú, sí. ¿Y tu mamá? La niña tocó la figura que estaba junto a la mesa con un trazo firme. Ella siempre está donde hay comida, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. La madre soltó una risa corta. Eso no es cierto. Un poco sí. William dejó escapar una exhalación que estuvo muy cerca de una risa. La escena era tan pequeña, tan doméstica, y sin embargo había algo en ella que lo descolocaba más que cualquier negociación importante. La niña pasó la página y luego otra. ¿Quiere ver más? William asintió. Había casas dibujadas, una escuela, un árbol torcido, un perro pequeño con orejas grandes, luego una figura alta con traje, siempre un poco más recta que las demás. Él aparecía en 3 dibujos distintos, como si ya hubiese entrado a formar parte de su pequeño universo sin pedir permiso. «Dibujas muy bien», dijo William. La niña se encogió de hombros. «Solo dibujo lo que veo». Él levantó la vista hacia ella. «¿Y qué ves?» La pequeña lo pensó un momento, seria. «A usted todavía le cuesta quedarse quieto». William sostuvo la taza a medio camino de la mesa y la miró.
La madre, ocupada en la cocina, no intervino. No necesitaba hacerlo. Era como si supiera que ciertas cosas debían decirse solas. ¿Eso se nota tanto?, preguntó él. Sí, contestó la niña, pero menos que ayer. William dejó la taza en su plato lentamente. ¿Y qué más ves? Ella lo observó con esa honestidad limpia que solo tienen los niños cuando no sienten necesidad de proteger el ego de nadie. ¿Qué piensa mucho? Eso no es necesariamente malo. No, dijo ella. Pero a veces pensar tanto hace que uno no escuche. La frase quedó suspendida sobre la mesa, simple y afilada. William miró a la madre, esperando encontrar una corrección, un gesto que frenara aquella claridad. Pero la mujer solo seguía untando mantequilla con calma. Ella habla como si tuviera 60 años, dijo William, más para sí que para ellas. Tiene días mejores que los adultos, respondió la madre sin apartar la vista del pan. William bajó los ojos con una media sonrisa. Desayunaron despacio, y esa lentitud, al principio incómoda, empezó a resultarle natural. Afuera, la mañana avanzaba sin esperar a nadie. Adentro, el tiempo parecía acomodarse al ritmo de 3 personas compartiendo una mesa pequeña. La niña le preguntó si trabajaba ese día. Sí, dijo él. ¿Mucho? William miró el café. Probablemente. ¿Y aún así vino? Él alzó la vista. Ella lo estaba observando con una atención extraña, como si intentara entender un idioma que a todos los demás se les había olvidado. Sí, respondió. ¿Por qué? William iba a dar una de esas respuestas limpias que usaba con frecuencia. Por cortesía, por agradecimiento, porque debía, pero ninguna parecía verdadera del todo. Entonces dijo lo único que le salió sin defensa. Quería ver cómo estabas. La niña sonrió apenas, satisfecha como si hubiera obtenido la respuesta correcta en una prueba que solo ella conocía. Mejor. La madre alzó la mirada al oírlo, y aunque no dijo nada, William notó que algo en su expresión había cambiado. Ya no estaba evaluándolo como al hombre elegante que había ayudado a su hija por impulso. Ahora lo miraba como a alguien que, en vez de desaparecer tras el gesto, había decidido volver. Eso alteraba la lectura de todo. Cuando terminaron, la niña se levantó despacio. ¿Puede acompañarme a caminar un poco?, preguntó. Mi mamá dice que necesito mover el pie, pero sin apurarme. William miró primero a la madre. Ella asintió. Solo unas cuadras, dijo. Si se cansa, vuelven. William se puso de pie y tomó el saco del respaldo de la silla, pero no se lo colocó enseguida. Claro, la niña caminó delante de él hacia la puerta, sosteniéndose apenas en la pared de vez en cuando. Ya no le pidió que la cargara. Esa parte había quedado atrás, y sin embargo, el gesto de ahora tenía otra fuerza. Era una invitación. Una manera de decirle que podía quedarse sin tener que hacer nada espectacular. Salieron juntos al barrio. La calle estaba despierta, pero no apurada. Una vecina barría la vereda de enfrente. Un hombre sacaba bolsas de basura al borde de la acera. 2 niños corrían detrás de una pelota medio desinflada. Todo tenía un orden modesto, imperfecto, vivo. William caminó al lado de la niña con cuidado de no ir demasiado rápido. Ella se dio cuenta. Va más lento hoy, le dijo. Estoy intentando no adelantarte. La pequeña lo miró por un costado. Eso ya es algo. Él dejó que esa frase se quedara entre ambos. Caminaron unas cuadras hablando de cosas pequeñas, del perro del vecino, de la maestra que ponía deberes raros, de una tienda donde vendían caramelos duros que no le gustaban a nadie, pero seguían comprándose igual. William escuchaba de una forma nueva, no para responder de inmediato, ni para resolver, ni para dirigir. Solo escuchaba, y mientras avanzaban, algo empezó a moverse dentro de él, más hondo que una simple simpatía. Porque de pronto vio el barrio de otra manera, no como un lugar pobre, ni como un sitio al que uno iba de paso por compromiso. Lo vio como un mapa de vidas enteras. Un zapato colgado en una cerca, una ventana con una planta casi seca, una bicicleta apoyada sobre 2 ladrillos. Detalles mínimos, sí, pero detrás de cada uno había alguien sosteniéndolo todo. La niña se detuvo junto a un pequeño árbol que daba sombra a la vereda.
Aquí siempre descansamos un poco, dijo. William se detuvo también. ¿Siempre? Cuando mi mamá vuelve con nosotros, paramos aquí. Dice que si uno camina sin mirar, llega, pero no vive el camino. William la observó. La frase no había salido de una niña de 8 años, o quizás sí, porque las mejores verdades suelen repetirse primero en voz ajena. Tu mamá dice muchas cosas buenas, dijo. Sí, respondió ella, pero no siempre fáciles. William miró al frente. Desde allí alcanzaba a ver el extremo de la calle, el tránsito lejano, una ciudad ocupada en sus asuntos, y sin embargo, se sintió más presente ahí que en cualquier oficina. Cuando regresaron, la madre abrió la puerta antes de que tocaran, como si estuviera esperando en realidad a que el tiempo hiciera su trabajo y los trajera de vuelta. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, dijo la niña. William asintió y... La mujer se hizo a un lado para dejarlos entrar. No había prisa en su gesto, tampoco la incomodidad que aún habría tenido la noche anterior. Ahora era otra cosa. Una familiaridad que empezaba a construir su propio lugar. William volvió a sentarse en la misma mesa. Ya no le parecía ajena. La niña se subió a su silla con más agilidad que antes y apoyó el codo en la madera. ¿Se va a quedar para comer?, preguntó ella. William miró a la madre. Si no es una molestia. No lo es, respondió ella, esta vez sin dudar. Y eso, aunque no parecía gran cosa, cambió el aire de la habitación. La madre preparó algo sencillo, sopa caliente, pan, un poco de fruta. Nada que impresionara a nadie en su mundo. Pero había una generosidad silenciosa en la forma de poner otro plato, otro vaso, otro lugar, como si en esa casa comer solos fuera una manera de perder algo importante. William comió con ellos otra vez. Esta vez no hubo el mismo silencio tímido de la noche anterior. La niña habló más. Contó que en la escuela una compañera siempre le guardaba el mejor lápiz y que el maestro a veces se equivocaba, pero nunca lo admitía. La madre le respondió con paciencia, corrigiendo solo lo necesario. William, entre una frase y otra, descubrió algo que no esperaba. Ya no tenía que esforzarse para encajar, simplemente estaba. Y esa idea le dio una incomodidad nueva. Porque si podía estar allí sin esfuerzo, entonces quizá llevaba años complicando lo que en realidad era más simple. Quizá no hacía falta estar siempre corriendo. Quizá no todo se ganaba. Quizá algunas cosas solo se recibían si uno dejaba de pasar de largo. Cuando la niña fue al baño, la madre recogió un plato vacío y, sin mirarlo directamente, habló. ¿Volvió? William entendió perfectamente a qué se refería. Sí, ella dejó el plato en el fregadero. No lo esperaba. Yo tampoco, admitió él. La mujer giró un poco el rostro hacia él. No había juicio en su expresión, solo una observación tranquila. Pero aquí está. William sostuvo su mirada. Entonces comprendió algo simple. Una niña pobre le pidió a un millonario que la cargara. Y en ese instante, él dejó de mirar el reloj. El vestíbulo de la iglesia estaba lleno de gente que iba y venía con vasos de café, bolsas de comida y voces mezcladas en un murmullo constante. Había niños corriendo entre las bancas, voluntarios llamando a unos y a otros, y una fila que parecía no terminar nunca frente a la mesa de ayuda. Afuera, la mañana seguía fría, pero dentro olía a sopa recién servida, a madera vieja y a ropa húmeda secándose poco a poco. William Carter caminaba por ese lugar como si no perteneciera a él. Traje oscuro, abrigo impecable, el paso rápido, la mirada fija en la salida. Todo en él decía lo mismo. No se detiene, no mira dos veces, no pierde tiempo. Era el tipo de hombre que incluso cuando estaba quieto parecía apurado. De esos que entran, resuelven lo que tienen que resolver y se van antes de que alguien tenga oportunidad de pedirles algo más. Tenía la mano cerca del bolsillo del abrigo, el teléfono vibrando apenas contra su pierna, y esa costumbre tan suya de mirar la hora sin necesidad de hacerlo. Ya iba tarde para una reunión, o eso creía. Para él, casi todo era tarde, y entonces una vocecita lo frenó sin que tocara su brazo ni levantara demasiado la voz. Señor. William siguió caminando un par de pasos más antes de notar que nadie más estaba hablándole a su alrededor.
Se detuvo por reflejo y miró hacia abajo. La niña tenía no más de 6 o 7 años. Estaba parada junto a una columna, con un suéter demasiado grande y unos zapatos gastados que ya no parecían protegerle bien los pies. Uno de ellos lo tenía apenas levantado, como si apoyarlo por completo le molestara. No lloraba, tampoco hacía drama, solo lo miraba con una calma que no encajaba con su cara pequeña. William parpadeó, confundido por un segundo. Sí, la niña tragó saliva, como si hubiera practicado la frase antes de decirla. ¿Me puede cargar un ratito? A su alrededor, 2 personas se giraron. Una mujer dejó de acomodar unas servilletas. Un hombre que cargaba cajas pasó más despacio. William sintió de inmediato esa punzada incómoda que aparece cuando alguien te saca de tu ritmo delante de desconocidos. No era una petición común, no a un hombre como él, y mucho menos en un lugar así. Él bajó la vista otra vez, midiendo la escena sin decir nada. ¿Por qué?, preguntó al fin con la voz serena pero ya endurecida por costumbre. La niña señaló con cuidado su pie. Me duele, mucho, pero solo cuando camino. William no respondió enseguida. Su primera reacción fue la de siempre. Resolver rápido, dar una respuesta breve, seguir su camino. Miró hacia la puerta principal, después hacia el reloj de su muñeca. El gesto fue automático, casi invisible, pero no para ella. La niña lo vio. Yo sé que va con prisa, dijo ella sin cambiar el tono, pero solo un rato. Después sí camino yo. Esa forma de hablar lo descolocó un poco más de lo que habría admitido. No estaba rogando, no estaba suplicando, tampoco parecía estar midiendo cuánto podía sacar de él. Solo le hablaba como si pedir ayuda fuera algo normal, como si él hubiera sido elegido por una razón que solo ella entendía. William soltó una exhalación corta por la nariz. ¿Y por qué yo? La pregunta salió más seca de lo que pensaba. La niña lo miró con una seriedad rara para su edad. Porque usted no está mirando a nadie. La frase cayó entre ellos como una piedra pequeña pero exacta. William no contestó. A su alrededor, la gente seguía moviéndose, pero él ya no sentía el ruido igual. Algo en la respuesta de la niña le había quitado el impulso de apartarse de inmediato. Era absurdo, pensó. Una niña desconocida, un pie lastimado, una iglesia llena de gente, y de pronto él ahí, clavado en el piso como si no supiera qué hacer con las manos. A unos metros, una voluntaria observó la escena con cara de preocupación, aunque no intervino. Otro hombre, con una caja de donaciones en brazos, bajó la mirada y siguió andando. Nadie parecía dispuesto a cargarla. Nadie, excepto tal vez la niña que lo seguía mirando con esa paciencia incómoda. William notó entonces algo más. No tenía solo una molestia en el pie. Tenía ese modo de sostenerse que usan los niños cuando quieren ocultar que algo les duele de verdad. Un equilibrio torcido, una pierna rígida, el peso descansando más en un lado que en el otro. No estaba inventando nada. ¿Quién te hizo venir sola?, preguntó. Mi mamá está adentro ayudando. Yo salí primero. ¿Y por qué no le pediste a ella? La niña bajó un poco la vista, no por vergüenza, sino como si la respuesta fuera obvia. Porque ella ya carga muchas cosas. William tardó un segundo en entender el sentido completo de esa frase. No sonaba triste, sonaba acostumbrada, y eso, por alguna razón, pesó más. Una señora mayor que estaba cerca se acercó un poco, como si hubiera notado que la conversación se había vuelto real. Miró a la niña con preocupación y después a William. Se lastimó el pie hace un rato, dijo la mujer, sin esperar a que la niña explicara. En la fila se apretó todo y alguien le pisó. No fue a propósito, pero desde entonces anda cojeando. La niña sintió una sola vez, como si aquello ya estuviera resuelto en su cabeza. Yo puedo caminar, agregó, solo me cuesta. William se pasó la lengua por el interior de la mejilla. Seguía queriendo irse. Se notaba en la tensión de su mandíbula, en la forma en que sus dedos tocaron apenas el borde del abrigo. Pero ya no era una decisión limpia. Ahora había otros ojos encima, algunos curiosos, otros expectantes, y sobre todo esos ojos pequeños esperándolo sin prisa.
La mujer mayor volvió a hablar, esta vez con suavidad. Si puede ayudarla, señor, sería mejor. Solo hasta que salga de aquí. No parece grave, pero la niña va a tener que caminar un buen tramo. William miró de nuevo el reloj. No por el tiempo, al menos no solo por eso. Era esa sensación incómoda de estar entrando en un terreno que no controlaba. No era dinero, no era trabajo, no era una negociación. Era otra cosa, algo mucho más simple y por eso mismo más difícil de manejar. La niña levantó un poco más el pie, apenas lo suficiente para mostrarle la pequeña hinchazón sobre el empeine. Después lo dejó otra vez en el suelo con cuidado. ¿Me puede cargar solo hasta la salida?, preguntó. William la observó en silencio. Una parte de él ya había decidido que no, que alguien más podría hacerlo, que había personal, voluntarios, otros adultos, cualquier otro. Pero la iglesia parecía haberse vaciado de soluciones en el mismo momento en que ella le habló. Nadie se ofrecía, nadie daba un paso al frente. Entonces la niña añadió, casi en un susurro, «No tengo a quién más pedírselo». Eso sí lo hizo detenerse